Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todas las personas que domingo a domingo se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Ponemos en manos del Señor todas estas cosas para que sea Él guiándonos y orientándonos por medio de su Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, que nos das de llevar el mensaje de tu palabra. Hoy, convencido de que tú eres el que da el convencimiento, clamamos por los méritos de Jesucristo para que tú seas, Señor, por medio del poder de tu Espíritu, descendiendo sobre cada uno de nosotros, dándonos, Señor, la interpretación, la revelación, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, el arte y todos los dones necesarios para poder comprender tu palabra, ponerla por obra en nuestra vida y tú nos salves. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a llevar el mensaje de la palabra y el título es Dios es Dios. En Isaías 43 del verso 9 al 13. El versículo 9 dice: Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Y el Señor hace una pregunta: ¿quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Preséntense sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Aquí en este versículo el Señor nos da a entender, porque eso no ha ocurrido solamente en esta época, eso viene ocurriendo desde la antigüedad, cuando se dirigía al pueblo de Israel, porque siempre hay la duda de que Dios, si existe Dios, si no existe, quién es Dios y quién hizo a Dios, preguntas como esta. Y algunos buscan una respuesta científica, otros buscan una respuesta que Dios les hable directamente. Pero Dios es Dios, como dice el mensaje, y no necesita de estar dando explicación. La sola creación y todo lo que vemos, y aún nosotros, nos debe dar la suficiente información para comprender que Dios existe y para entender que Él es Dios y que no hay otro Dios. Por eso el Señor reta al pueblo y le dice: júntense todos y díganme, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se dieron las cosas al principio? Nadie lo puede decir, porque usted ni yo estábamos ahí, ni siquiera los que estaban antes de nosotros. ¿Por qué Dios les dice así? Porque Dios desde el principio les dio a entender al pueblo de Israel y a todas las naciones que la creación fue hecha por Él. Que todo lo que está hecho tiene que haber alguien que hizo estas cosas, porque esto no se hizo solo, ni nosotros tampoco. Entonces nuestra preocupación es no saber si Dios existe o no existe, porque la misma naturaleza y las cosas que vemos y nosotros mismos damos testimonio de que Él sí existe y Él es Dios. Nosotros debemos es acercarnos y comprobar la existencia de ese ser maravilloso, que es lo que las personas no hacen. Porque todo el mundo quiere que Dios se le manifieste normalmente, como se manifiesta una persona con otra persona cuando se encuentran. Esa no es la forma, porque Dios es espiritual y nosotros tenemos esa parte espiritual en nosotros. Esa parte que no nos ve, que no vemos y que nos da la capacidad de pensar, de analizar las cosas, de tomar decisiones, de sentir, de experimentar.
y que no podemos definir y que está dentro de nosotros, que llamamos alma o espíritu, esa parte da testimonio de que tenemos de Dios eso. Entonces, por eso el Señor está dando respuesta a esas preguntas que normalmente nos hacemos acerca de la existencia de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 10. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes son los testigos de Dios? Aquellos que hemos creído, ya sea que nos hayamos acercado a Dios a través de alguna religión, o que por la misma naturaleza decimos si hay un creador, tiene que haber alguien que hizo estas cosas, porque están tan bien determinadas y tan bien organizadas, y todo funciona de una manera perfecta. Por eso el Señor dice, vosotros sois mis testigos, los que hemos creído en Él, dice Jehová, y todos aquellos que crean en el Señor. Y mi siervo que yo escogí, refiriéndose a Jesucristo, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que no hay otro. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿quiénes somos los testigos? Los que hemos creído. ¿Y cuál es el siervo al que se refiere el Señor aquí en este versículo número 10? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué vino Jesús? Para que nosotros conozcamos, creamos y entendamos que es Dios el que está en medio de nosotros y que es Dios el que controla todas las cosas, aunque a veces no nos parece. Antes de mí no fue formado Dios, quiere decir que no hay Dios antes de Él, como para decir que a Él lo hizo otro Dios. Y así seguiría la cadena. ¿Y quién hizo el otro Dios? Dios está dando la respuesta y dice, antes de mí no hay nadie y después de mí no va a haber nadie. Yo soy Dios. Por eso el título de este mensaje es Dios es Dios. El versículo 11 dice, yo, y vuelve y repite, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no hay nadie que pueda darle salvación al ser humano, que lo pueda transformar, que lo pueda cambiar, que pueda hacer que su vida se transforme de una manera tan especial y deje de hacer lo malo que antes hacía. ¿Cuál es la insistencia de Dios con respecto a nuestro comportamiento, a nuestro testimonio? Es que nos apartemos del mal. Y todo el énfasis que Dios hace es, no busquen el mal, porque el mal es para destrucción. El bien es para que ustedes vivan conforme a mi voluntad. Recuérdense que en el mensaje anterior, cuando hablamos que fuimos salvos por gracia, allí el Señor decía que Él había establecido todas estas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces Dios quiere que andemos en el bien. ¿Por qué decimos que Dios no existe si Él nos conduce es a lo bueno? Porque cuando alguien nos da un buen consejo, porque quiere que nos vaya bien, no mal. Miren, en el versículo 12, ya el Señor dijo en el 11 que no hay quien salve. El único Salvador es Jesucristo, enviado por Dios. Y dice, yo anuncié, dice el Señor, y salvé, e hice oír. O sea que Él anunció primero, y lo está anunciando ahora también. Salva y hace oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor, ya nosotros no tenemos que estar buscando nuestra fortaleza o nuestro refugio o nuestra existencia en dioses ajenos. Sí creemos en otros dioses que nadie ha visto ni se ha manifestado, y no creemos en el Dios que se manifiesta permanentemente y que lo podemos ver en nuestra vida, porque nosotros los que hablamos de Dios damos testimonio de que Dios existe y que Él está en nosotros. Y se ha comprobado, y con los milagros, con los prodigios, con las señales que Dios aún hace en medio de que el hombre no se ha querido arrepentir y apartarse del mal en su totalidad.
A pesar de eso, Dios siempre ha estado allí y estará allí. Y mire lo que nos dice allí. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Los que tenemos que creer y mantenernos firmes en la existencia de Dios y no decir que Dios, todos los tipos de formas de buscar a Dios es las que nos conducen a Él. Eso no es cierto, porque Dios lo está diciendo aquí, que la única forma que nos conduce a Él es a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es universal y no hay otra condición. Y que el único que puede salvar es Él. Y si nadie se quiere acercar a Dios, no será salvo. Pero si nos acercamos a Dios de corazón, seremos salvos. Es lo que tú y yo decidamos y queramos. Pero Dios necesita que no andemos divagando entre una cosa y la otra. Ahora, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. O sea, nosotros tenemos un tiempo límite aquí en esta tierra. Y necesitamos tener vida eterna. Hay gente que ha pagado dinero y ha hecho cosas que para que le den la vida eterna y ha hecho investigaciones y eso todavía no ha llegado ni va a llegar. ¿Por qué? Porque el único que da vida eterna es el Señor. Y por muchos años que se puedan alargar a la vida, al final tiene que morir porque esta parte física se va deteriorando con el tiempo. Entonces lo que necesitamos, en vez de estar averiguando, indagando y pidiendo dirección al hombre, pidámosle dirección a Dios, que Él es la persona más interesada en que nosotros nos salvemos, porque Él es nuestro Salvador y Él nos hará entender las cosas si nos acercamos. Pero ¿cómo puedes tú comprobar algo si no te acercas a ver si eso es así o no es así? En el versículo número 13, miren lo que dice. Aún antes que hubiera día, yo era, o sea, estaba antes del día. Y no hay quien de mi mano libre, o sea, de la mano de Dios nadie puede liberarse. Esa es la verdadera justicia. Y no me refiero a los que hacen el mal. Porque si Dios tiene un propósito con una persona, esa persona llega y esa persona va a buscar a Dios. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así que nosotros podemos tomar todas las decisiones, podemos pensar, podemos analizar y nos perdemos una gran cantidad de tiempo tratando de ver quién hizo a Dios, quién es Dios y por qué Dios y de dónde viene nuestra existencia cuando ya todo está claro. Ese tiempo dediquémoselo a la búsqueda de Dios y a comprobar lo que dice en su palabra, porque si esto está escrito y es un manual, es la guía para que nosotros nos acerquemos y comprobemos su verdadera existencia. Yo les invito a aquellos que no han conocido de Dios y que no tienen esas dudas, a que le den la oportunidad al Señor, que les demuestre Él de que Él es Dios. Yo sí lo tengo claro porque a mí Dios me salvó de la muerte y me ha sostenido hasta el día de hoy y sé que su existencia es real y por eso te estoy diciendo estas cosas. Tú eres el que tienes que comprobar si todavía tienes dudas y te aseguro que Él te va a quitar esas dudas porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él la paz la dio y la paz la dejó. Que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Como siempre, si hay alguien que nos está acompañando en el día de hoy, le invitamos a que haga esta oración. Porque la forma de que tú conozcas a Dios es que lo recibas y Él se te manifieste a tu vida. Y ahí no tienes que hacer ninguna ecuación matemática, ni tienes que hacer ninguna investigación científica, porque Dios es mayor que nosotros. Y nosotros no podemos comprender lo más complejo siendo nosotros menor a esa complejidad. Por eso Jesús cuando vino a la tierra habló en parábola para que pudiéramos entender el significado del reino de los cielos. Y hoy nos está dando este mensaje para que dejemos esas dudas y en vez de estar creyéndole al mismo hombre que está en la misma dimensión que nosotros, que nunca estuvo allí cuando Dios hizo todas las cosas y que no puede dar testimonio porque ya muchos de ellos no están, que nos acerquemos a Él de corazón. Entonces yo te invito a que hagamos esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me has dado de comprender que tú eres Dios. Hoy convencido, recibo
a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho y te pido que me ayudes a apartarme del mal, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. A veces, como Dios nos pide son cosas fáciles, nos parece que no es así. Porque si es un Dios complejo, es un Dios que hace tantas cosas, ¿cómo nos va a decir simplemente que hagamos una oración y creamos? Eso es lo que tú necesitas, solamente creer. Y cuando tú crees, todo te es posible. Aún en tu vida natural ocurre. Cuanto más en lo espiritual, que está sustentada por Dios. Vamos a hacer una oración también para que las personas que están enfermas, que tienen alguna dolencia o que tienen alguna dificultad, Dios le dé respuesta. Y con eso te muestra que Él es Dios. Si verdaderamente cree, confía y vamos a hacer esta oración. Y Él ahí mismo te va a mostrar que Él es Dios. Yo solamente te hablo de Él, pero Él es el que te va a demostrar que Él es Dios y que está interesado en que tú te acerques a Él para salvarte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira todas las personas que nos están oyendo, Señor, y todas las personas que nos han venido siguiendo. Si aún en sus corazones hay esta duda de tu existencia, y tú hoy nos los has demostrado por medio de tu palabra, te pido por los méritos de Jesucristo que te manifiestes en su vida para que des testimonio de que no soy yo el que estoy hablando, sino que tú me mandaste a que dijeras estas cosas. Hoy te pido, Dios Todopoderoso, que sane a cualquier persona que tenga enfermedad cualquiera que sea esta, sea en el cuerpo, sea en el alma o sea en su economía. Señor, usted lo sane en el nombre de Jesús. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llega a su corazón y le quite todo miedo y toda turbación y toda duda. Y todo lo sustentes con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que todo está hecho. Y todo aquel que ha creído en tu nombre, Jesús, tú te glorificas en Él y haces la obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bueno, mis amigos, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llevar el mensaje de su palabra. Y como siempre, la Iglesia Cristiana, los negocios del Señor, los invita a que nos sigan sintonizando y a que sigan escuchando el mensaje. Usted, Dios lo ama y Dios va a dar testimonio de que Él es real en su vida. Y usted, ese testimonio lo va a convertir, porque el Señor nos dijo que una vez que nosotros comprobamos su existencia, debemos de ser sus testigos y no está dudando y reforzando historias que realmente las creó el hombre en su imaginación. Muchísimas gracias. Amén y amén.